Esta tarde tenemos entre nosotros al doctor Pablo Serrano Álvarez, quien nos hablará sobre el Plan de Guadalupe. El doctor Pablo Serrano Álvarez es licenciado en Humanidades, con especialidad en Historia, por la Universidad Autónoma Metropolitana. Maestro en Estudios Regionales por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora y doctor en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue investigador en la Universidad de Colima y en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México y profesor invitado en universidades y centros de estudio de México y el extranjero. Fue profesor visitante en las universidades de Murcia en España, Buenos Aires en Argentina y Bonn en Alemania. Fue miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México entre el año de 1997 y 2011. Pertenece a varias asociaciones y organizaciones de historiadores nacionales e internacionales. Es miembro del Seminario de Cultura Mexicana. Ha recibido varias distinciones y premios, el más destacado relacionado con la investigación regional en 1990 por parte del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. De 1999 al 2009 fue director de Investigación y Documentación del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, INER. De abril del 2009 a agosto del 2010 fungió como director general adjunto de investigaciones del INER Bicentenario. De agosto del 2010 a diciembre del 2012 ha sido director general adjunto de Servicios Históricos del INER-CEP. Actualmente es director académico del Colegio del Estado de Hidalgo. Cuenta con diversos artículos especializados y de divulgación, obras colectivas coordinadas y libros vinculados al estudio y análisis de los movimientos sociales, conservadores, historia regional, biografías políticas, historia empresarial, diplomacia, cronologías históricas, análisis territorial e historiografía, historia del periodismo, desarrollo regional, en particular de los siglos XIX y XX mexicanos. Sin más preámbulo, los dejo en compañía del doctor Pablo. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la Casa de la Cultura Jurídica por invitarme a platicar un poquito del Plan de Guadalupe y de la Revolución Mexicana, que son temas que he trabajado bastante y que pues son de interés gracias a una exposición itinerante que está en la entrada, que está bastante relacionada con el Plan de Guadalupe, con sus antecedentes y sus consecuencias. Yo creo que sería pertinente que la vieran. No traje imágenes precisamente por eso. Gracias a ustedes por asistir en temporada de calor a esta hora a las 5, que es soporífero, ¿verdad? Gracias por venir. El Plan de Guadalupe es un plan, es un documento que se firmó a finales de marzo de 1913 y que es la continuación de la Revolución Maderista realmente. Es la verdadera Revolución Mexicana a partir de que se emite y que se escribe y que se firma el Plan de Guadalupe, y además va a ser un documento fundamental para entender el proceso de la Revolución Mexicana hasta 1917, es decir, estamos hablando de un plan que logró sus objetivos primigenios, por un lado, y por el otro fue un plan que rescató, digamos que ideológicamente, el sentir de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana debe ser entendida a partir de tres elementos que yo llamo valores o principios que tienen que ver con la identidad mexicana del siglo XX mexicano. Tiene que ver, por supuesto, con ese ideal de justicia social, por un lado. Por el otro, con el ideal o el valor de lo que llamamos la libertad política. Y en tercer sitio tenemos el valor de la democracia. Sin estos tres valores la Revolución Mexicana no hubiera podido ser, y sin esos tres valores no entenderíamos el México contemporáneo del siglo XX. Entonces el Plan de Guadalupe en mucho tuvo que ver sobre todo con el ideal de la justicia social. Este plan fue producido e ideado
por don Venustiano Carranza, que me están informando aquí en la Casa de la Cultura Jurídica que van a tener posteriormente una conferencia sobre su vida y trayectoria. Entonces no voy a ahondar en detalles de la vida de Venustiano Carranza, solamente diré que Venustiano Carranza fue un personaje político de Coahuila que tuvo un papel preponderante, como muchos políticos de la época, durante finales del Porfiriato, y que son este tipo de hombres que gobernaban los estados y que tenían el ideal de la justicia por un lado y el ideal del logro democrático por el otro, en el sentido de que habían sido 33 años de dictadura, ¿verdad? Y no había un sistema político que permitiera el logro de las aspiraciones democráticas de ciertas clases políticas de la provincia mexicana, sobre todo en el norte. Pues este ideal democrático pues vino con las ideas un poco relacionadas con el sistema político norteamericano y con el pensar de varios intelectuales que empezaron a inquietar a varios personajes mexicanos en torno a ese ideal democrático. ¿Qué es el ideal democrático? Pues la modernización de la política, que la política no fuera personalista, que la política diera como resultado luchas electorales, y que además que la democracia tendría que darse para estimular la participación y representación políticas para lograr lo que todo el mundo anhelaba, que era sobre todo la justicia social y la libertad política. Bajo ese esquema un poco de pensamiento ideológico, este tipo de hombres que hicieron la revolución, desde Francisco I. Madero, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Francisco J. Múgica, y una pléyade impresionante de hombres, porque además era una generación que vivió los estertores de la dictadura porfiriana y que con el grito de vámonos a la revolución del Plan de San Luis de 1910, encabezado por Francisco I. Madero, pues comenzaron a hacer la revolución. Estos hombres además se habían involucrado o se habían aliado y se habían identificado con el pensamiento político, social, económico y cultural de Francisco I. Madero. Francisco I. Madero es el adalid de la Revolución Mexicana, es el iniciador de la Revolución Mexicana prácticamente, y como ustedes saben, desde 1909 encontramos a este personaje enarbolando justamente esos ideales de justicia social, libertad política y democracia. Y se enfrentó a Porfirio Díaz, y después de varios enfrentamientos políticos tuvo que venir la renuncia de Porfirio Díaz, el dictador. ¿A través de qué? A través de un plan también que se llamó el Plan de San Luis Potosí, que llamó a la insurrección de todos los mexicanos el 20 de noviembre de 1910 y que tenía como intención lograr la alianza de todas las personas que estaban en oposición a la dictadura y en oposición a las políticas dictatoriales de Porfirio Díaz. Este plan, sin embargo, bueno, postuló que la revolución empezaría el día 20 de noviembre, en realidad no pasó nada en el país con este llamado del 20 de noviembre, sino que posteriormente, en los posteriores meses a noviembre, se empiezan a dar ciertas escaramuzas, sobre todo en el norte de México, y empieza a hacerse una serie de rebeliones donde destacan ciertos personajes que después vamos a tener en la verdadera revolución que empezó justamente con el Plan de Guadalupe. Bueno, el maderismo en ciernes logra finalmente que el dictador Porfirio Díaz renunciara en mayo de 1911, después de los tratados de Ciudad Juárez, que establecieron que era necesaria la renuncia para llevar a cabo la revolución y llevar a cabo unas elecciones democráticas que permitieran por primera vez, después de 30 años, lograr que los gobernantes hicieran una lucha por el poder, digamos que moderna, de acuerdo a los distintos países de aquel momento, y que se lograra una legitimidad política que nunca antes había existido. Se dieron las elecciones, efectivamente Francisco I. Madero
triunfa en esas elecciones extraordinarias y lleva a cabo un gobierno, digamos que democrático, en alianza con ciertos personajes. ¿Quiénes van a ser estos personajes? Justamente personajes como Venustiano Carranza, como Francisco Villa en Chihuahua, como Zapata en el sur, como Pascual Orozco, que incluso lo mandan a perseguir para que cejara en su rebelión, y crea un gobierno que dura 2 años, que después es traicionado por Victoriano Huerta, y se da lo que todos conocemos como la Decena Trágica a inicios de 1903. Este es el triunfo de la Revolución Maderista plasmada en el Plan de San Luis. Se logra con el gobierno de Madero. Es donde se dice, bueno, pues ya la revolución, los postulados maderistas de igualdad, de justicia, etcétera, se han cumplido y vamos a llevar a cabo un gobierno democrático que el pobre de Francisco I. Madero no pudo llevar adelante, precisamente por las oposiciones en las regiones. ¿Por qué? Porque con el Plan de San Luis salió a flote la desaveniencia, salió a flote la violencia y también la emergencia de intereses que tenían que ver con los empresarios o las oligarquías de varios estados, pero también con el clero, pero también con los porfiristas, que estaban muy enojados porque don Porfirio había renunciado y se había ido del país, y todo esto creó una atmósfera muy difícil. Madero tuvo que romper con Zapata, tuvo que romper con Pascual Orozco, y un conjunto de rebeliones en todo el país se dan durante su gobierno, pero también, algo muy fuerte, es la alianza de los militares porfiristas, encabezados por Victoriano Huerta, con el embajador Henry Lane Wilson, el embajador estadounidense, que conspira todo el tiempo al gobierno de Francisco I. Madero, y se crea una condición de inestabilidad muy fuerte, de conflictos muy fuertes. Madero, el presidente, no puede controlar la situación en varios estados a través del ejército, y se da lo que se denominó como la Decena Trágica, que fueron 10 días terribles, sobre todo para la Ciudad de México, donde se encarcela al presidente Francisco I. Madero y al vicepresidente Pino Suárez en Palacio Nacional, hasta conducir al asesinato de ambos en el actual Archivo General de la Nación, el Palacio de Lecumberri. En la parte de atrás fueron asesinados ambos, y con esto se crea un conflicto de muchas consecuencias para el país, que va a desencadenar, por supuesto, el plan de Guadalupe, que va a ser Venustiano Carranza, porque Venustiano Carranza se opone justamente a la inconstitucionalidad del hecho de que Victoriano Huerta se convierta en presidente, por un lado. Por el otro, se rompe el orden constitucional del gobierno maderista. Por el otro, hay una defensa en el norte por la autonomía y la autogestión de las regiones y de los distintos estados, y Venustiano Carranza, en alianza con muchos rebeldes del norte, dice que es necesario crear una revolución constitucionalista que permita a mediano y largo plazo reordenar el orden constitucional mexicano, y por supuesto derribar del poder a Victoriano Huerta por traidor, porque había traicionado al presidente constitucional Francisco I. Madero, y porque al llegar con la usurpación, de inmediato empezó a cambiar a todas las autoridades maderistas en los estados, tanto en el orden político como en el orden militar, y entonces esto ocasionó pues un conflicto de mayores consecuencias que Venustiano Carranza aprovecha para hacer el Plan de Guadalupe. ¿Qué es lo que postula el Plan de Guadalupe? Empezando, sus consideraciones son claras en cuanto a lo que les estoy platicando. Dice que considerando que el general Victoriano Huerta, a quien el presidente constitucional don Francisco I. Madero había confiado la defensa de las instituciones y legalidad de su gobierno, al unirse a los enemigos rebelados en armas en contra de ese mismo gobierno para restaurar la última dictadura, cometió el delito de traición para escalar el poder, aprehendiendo a los señores presidente y vicepresidente, así como a sus ministros, exigiéndoles por medios violentos las renuncias de sus puestos, lo cual está comprobado por los mensajes que el mismo general Huerta dirigió a los gobernadores de los estados,
comunicándoles tener presos a los supremos magistrados de la nación y a su gabinete, considerando que los poderes legislativo y judicial han reconocido y amparado en contra de las leyes y preceptos constitucionales al general Victoriano Huerta y sus ilegales y antipatrióticos procedimientos, y considerando por último que algunos gobiernos de los estados de la Unión han reconocido al gobierno ilegítimo impuesto por parte del ejército que consumó la traición mandado por el mismo general Huerta, a pesar de haber violado la soberanía de esos mismos estados, dice, cuyos gobernantes debieron ser los primeros en desconocerlo, los suscritos, jefes y oficiales con mando de fuerzas constitucionalistas, hemos acordado y sostendremos con las armas el siguiente plan. ¿Y qué es el plan original? Uno, pues por supuesto el desconocimiento a Victoriano Huerta como presidente de la República, el desconocimiento al poder legislativo y al poder judicial. Caballeros, por favor, ¿pueden guardar silencio? Digo, si no les gusta, se puede retirar, por supuesto, postulaba el plan la necesidad de la organización de un ejército encargado de hacer cumplir sus propósitos en cuanto a nombrar como primer jefe del ejército, que se denominará constitucionalista, al ciudadano Venustiano Carranza. Por supuesto que la intención del plan es a mediano y largo plazo lograr ocupar la Ciudad de México para que el primer jefe se haga nombrar interinamente, por supuesto, encargado del poder ejecutivo de la nación. Ese es el plan así, digamos, original, pero este plan ocasionó que los firmantes, allá la hacienda de Guadalupe, que está allá por Monclova, en el norte de Coahuila, cuyo dueño era uno de los empresarios más prominentes de la región, de apellido Garza, discutieran sobre la intención del plan. La gente que firmó el plan quería un plan político, un plan social, un plan económico que permitiera avanzar en la revolución, es decir, avanzar en el sentido de la identificación con las demandas sociales populares que el maderismo había puesto en la palestra, ¿no? Y que tiene que ver, que después lo vamos a ver en la Constitución, con la cuestión de la tierra, con la cuestión del agua, con la cuestión educativa, con la cuestión anticlerical, en fin, con una serie de preceptos. Por eso es importante este plan, porque es la base, es un poco el cimiento de lo que va a ser nuestra Constitución de 1917, que aún nos rige. Hubo una discusión porque además esta generación que firmó el plan de Guadalupe, bueno, eran personas experimentadas en la milicia, eran abogados también, más o menos de la rodada de Carranza, más de 40 años, pero también había personajes que estaban involucrados también con la milicia y con la abogacía, pero también con los hacendados, que eran gente joven, que son realmente los que van a hacer la revolución. Les pongo como ejemplo personajes que no sé si ustedes los han leído en la Historia de México, que van a ser muy importantes en la Revolución Constitucionalista y por supuesto también en la Constitución del 17. Mire, tenemos por ejemplo a Jacinto B. Treviño, que se va a convertir en un ideólogo del tema revolucionario. Tenemos a Cayetano Ramos Cadero, no les voy a leer todos los nombres por si no es muy pesado. Pedro Vázquez, por ejemplo, que fue muy influyente después. Por supuesto tenemos a Alfredo Breceda, que era un capitán que era secretario de Venustiano Carranza y que después va a escribir la primera historia de la Revolución Mexicana vista desde los constitucionalistas. A Nemesio Calvillo, que después va a figurar también en la Constitución del 17, a los hermanos Cabrera, a Rafael Limón, a Salomé Hernández, en fin, un grupo de gente que va a aportar, digamos, la cuestión de la necesidad de una lucha ideológica, una lucha política, una lucha social, una lucha por postulados económicos que después van a influir mucho en la Constitución del 17. Este primer planteamiento, ¿qué postula? Uno, la organización de todas las fuerzas
rebeldes en contra de Huerta, primero en Coahuila, en Nuevo León, en Tamaulipas, en Chihuahua por supuesto, en Sonora, en Sinaloa, en Zacatecas, en San Luis Potosí, y posteriormente, pasados unos meses, el primer jefe, o sea, Venustiano Carranza, decide organizar un ejército constitucionalista que va a hacer la revolución contra Huerta en todo el país, ¿no? Y que son las grandes divisiones del ejército. En primer lugar, pone la División del Norte, que va a estar comandada al principio, porque después salen de pleito, con Francisco Villa, el Centauro del Norte, que va a controlar toda esta zona de Chihuahua y de Durango. En el Ejército del Noroeste, después de serias negociaciones con los sonorenses, coloca a Álvaro Obregón. Esta división va a ser muy requete importante, porque la División del Noroeste va a abarcar desde Sonora, Sinaloa, va a conquistar Tepic, Guadalajara, Colima, y después va a adentrarse en el Bajío y va a llegar a la Ciudad de México. Realmente, de esta revolución constitucionalista, los vencedores van a ser los sonorenses, por una estrategia militar, por un lado, pero también porque en todo su trayecto va a ir contando con huestes campesinas, con huestes de trabajadores, con huestes de estudiantes y por supuesto con gente militar que va a ir tomando ciertas ciudades, ciertos estados, va a nombrar gobernadores provisionales hasta que logra llegar al centro, y como ya Villa se había peleado con Venustiano Carranza, pues lo aplasta esta División del Noroeste en las batallas que se acaban de celebrar el centenario, las batallas de Celaya y Trinidad, y es un ejército que logra llegar hasta el Estado de México y toma la Ciudad de México, y entonces en agosto de 1914 ellos son los que logran sacar a Huerta del poder. Luego estuvo la División del Noreste al mando del general Pablo González, que insurreccionó esta parte, digamos, de Nuevo León, Tamaulipas. La División del Sur, que por supuesto encabezó en un inicio Emiliano Zapata, porque pues hubo negociaciones con Emiliano Zapata en el sentido de que se sumara a esta organización militar para lograr su intención del reparto de tierra plasmado en el Plan de Ayala. Entonces, bueno, las huestes de Zapata estuvieron insurreccionando el sur. En el centro, en una primera etapa, estuvo Gertrudis de Sánchez, que después se convertirá, por ejemplo, en el dirigente de la Confederación Nacional Campesina, pasados un par de décadas. También va a figurar en el centro el general Joaquín Amaro, que es el heredero de esta organización militar, que va a permitir que después, cuando se convierte en secretario del ejército, de la defensa, logra reorganizar el ejército, ¿no? Porque imagínense ustedes, estos ejércitos los decimos aquí muy fácil, pero eran miles de personas que se sumaban a la revolución. Y entonces, al terminar la revolución, pues se ocupó de reorganizarlos en divisiones, en departamentos, hasta constituir una institución militar que se va a encargar de cuidar al Estado surgido de la revolución. En el oriente, o sea, esta zona de Veracruz, de Tabasco, estuvo al mando Cándido Aguilar, que era un militar veracruzano destacado, y en el sureste van a enviar a un norteño como Salvador Alvarado, que incluso allá hizo un gobierno muy revolucionario, porque fue el primer personaje que empezó a repartir la tierra en Yucatán, en Campeche y en Quintana Roo, pero también a legislar en torno al salario mínimo y la estabilidad de los trabajadores. Bueno, esta organización militar va a permitir que la lucha contra Victoriano Huerta pues fuera una cosa tremenda, porque donde los combatían llegaban y tomaban las ciudades o los pueblos o las rancherías, y se posicionaban los constitucionalistas poco a poco del territorio nacional. Se dieron un conjunto de batallas, por supuesto, en 1913, en 1914, hasta el momento en que en agosto de 1914 se logra la toma de la Ciudad de México y por supuesto el control y la huida de Huerta. Es una revolución
que no solamente es una revolución militar. En cada punto, en cada estado que los constitucionalistas tomaban el poder, de inmediato se hicieron eco varios decretos reformistas que Venustiano Carranza va a ir creando a lo largo del camino de un año. Por ejemplo, hacia ya 1914, el reparto agrario, por ejemplo, en algunos puntos, de acuerdo con las ideas de reforma de la cuestión de la tierra, en algunos lados se empezaron a crear decretos que empezaron a modificar la cuestión de la tierra, o por lo menos proponer el reparto en haciendas que eran muy grandes o donde se explotaba mucho al campesino. Recordemos también que en muchas regiones de México los campesinos se fueron sumando a estos ejércitos. Entonces, ¿cuál es la demanda de los campesinos? Pues la tierra, la estabilidad económica para sus familias. En otros estados vamos a encontrar fábricas cuyos trabajadores se van a ir sumando a la lucha constitucionalista, entonces sus demandas de salario mínimo, de mejores condiciones de trabajo, etc. Entonces van a crear pequeños decretos en distintos puntos de la República que se van a identificar con el constitucionalismo. También recordemos que estos ejércitos son, sobre todo, anticlericales, es decir, querían luchar contra los privilegios de la Iglesia Católica, y entonces en varios sitios hubo incluso matanzas de sacerdotes o de hacendados, pero también algo importante es que iban tomando, por ejemplo, las instalaciones religiosas, iglesias, conventos, etcétera, en su lucha. ¿Por qué? Porque consideraban que el clero era enemigo del campesino y del obrero, y que en mucho las condiciones nacionales económicas tenían que ver por la acción del clero. También a estos ejércitos se van a sumar sectores intelectuales, por ejemplo, ¿no? Periodistas, que van a ir divulgando el conocimiento de los decretos y de la propuesta ideológica del constitucionalismo, y que en cada punto pues van a crear incluso periódicos o revistas que permiten la divulgación de esta revolución. La revolución fue una revolución cruenta, sobre todo en 1914. En 1914, si hubiéramos traído un mapa, les indicaría que el noroeste estaba revolucionario, que el norte estaba tremendo bajo las órdenes de Villa, que en el norte-noreste realmente fue tomado por el constitucionalismo de inmediato, que Veracruz, Tabasco, Yucatán, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Morelos, etcétera, estaban siendo tomados por estas fuerzas constitucionalistas. Había otras regiones que les podemos decir revolucionadas, en el sentido de que pasó la revolución así, tomaron las capitales, tomaron los estados, las autoridades, y no pasó nada de revolución. En algunos estados encontramos que la revolución fue de paso y que tuvo reacción hasta mucho después de 1914. ¿A través de qué? A través de las reformas que los mismos constitucionalistas implementaban en las políticas gubernamentales. La cuestión de la tierra, vuelvo a repetir, la cuestión del trabajo. Eso permitió que en muchas regiones, sobre todo en el occidente de México, lo que es Jalisco, Nayarit, Colima, el Bajío, la revolución realmente no había habido grandes batallas ni grandes encuentros. La sociedad seguía viviendo como antes, ¿no? Las haciendas seguían trabajando, por ejemplo, con cierta estabilidad, y un punto clave de esto puede verse en el mapa de los ferrocarriles. Como ustedes saben, en el Porfiriato, durante 30 años, Porfirio Díaz realizó una política de tendido de ferrocarriles, con una inversión constante por parte de los ingleses, por parte de los franceses, los ingleses, que hicieron toda una red ferroviaria nacional. Entonces encontramos el centro, que es la Ciudad de México. Para el norte encontramos una ruta que pasa por diversos estados hacia los Estados Unidos. Por el noroeste encontramos otra que va también hacia Estados Unidos, hacia el sur hacia Acapulco, con ramales a Oaxaca y Chiapas,
y otra salida hacia el Golfo, hacia Veracruz. Bueno, ese esquema es lo que utilizaron estos ejércitos, ¿no?, para utilizar los ferrocarriles, porque se transportaban en los ferrocarriles. Eso se vio reflejado también que en zonas donde no había tendidos de ferrocarril conectados a las grandes redes de ferrocarril, la revolución no llegó, ¿no?, como fue en el occidente, por ejemplo, ¿no? Muchos estados realmente habían vivido muy tranquilamente durante la revolución. Bueno, el Plan de Guadalupe fue un primer escrito de esta gran revolución y encontramos que para diciembre de 1914 es necesario reformular el Plan de Guadalupe. ¿Por qué? Porque algo que se le criticaba a los constitucionalistas es ¿dónde están las reformas sociales? ¿Dónde están las reformas políticas que permitirán que México sea más democrático? ¿Dónde estarán las reformas que tienen que ver con lo económico? Y por supuesto con lo cultural. En lo cultural pues entraba la educación. Entonces a finales de 1914 Venustiano Carranza había decretado que era la capital del movimiento constitucionalista y desde ahí reformularon el Plan de Guadalupe. ¿Qué reformas le imprimieron? Pues se mantiene, por ejemplo, la lucha en torno a que se había interrumpido el orden constitucional y como tal no había un gobierno legal. Entonces los constitucionalistas se definen como los hacedores, los actores fundamentales para lograr restablecer el orden constitucional, por supuesto, y romper con la ilegalidad del huertismo. Por otro lado, pero ya se dice más claramente que en el plan anterior, ¿no?, el original. Luego, por supuesto que siguen manteniendo que desconocen al huertismo en todas sus formas, a pesar de que había habido una identificación con el huertismo, porque en 14 recordemos la invasión norteamericana en Veracruz, justamente. Y entonces, tanto los huertistas como los constitucionalistas se identifican en el sentido de defender la soberanía nacional, impedir que el imperialismo yanqui penetre en la patria mexicana. Entonces ahí hay una identificación, digamos, ideológica que tiene que ver con el nacionalismo y por supuesto la idea de patria que esos mexicanos tenían. Sin embargo, a pesar de esa identificación, los constitucionalistas mantienen en este sentido el orden y la convicción de combatir la ilegalidad del gobierno. Por otro lado, mantiene su organización en estas grandes divisiones militares, pero ya fracturándose con el villismo. Entonces rompe el villismo con Carranza, y de hecho los constitucionalistas dicen que el villismo es como la reacción, como una propuesta que rompe con la idea original del constitucionalismo. ¿En qué rompe? Que el villismo es un movimiento que tiene que ver con la organización social, incluso proponen colonias agrícolas militares, los villistas, por un lado, y que Francisco Villa no quiere sujetarse a los mandatos de Venustiano Carranza, y mucho menos a Álvaro Obregón y los sonorenses. Entonces, rompe el constitucionalismo con él, y entonces en estas adiciones al Plan de Guadalupe, que por cierto no vi en las fotografías de allá afuera, rompe definitivamente y dice que no va a permitir que el villismo sea parte de los constitucionalistas, y a partir de aquí convoca a la organización de una convención entre facciones revolucionarias, que esto se va a convertir, no sé si recuerdan ustedes en sus clases de historia, en la Convención de Aguascalientes, que va a ser en 1915, y donde se van a sentar a dialogar todas estas fuerzas militares que el constitucionalismo creó en toda la República, principalmente la propuesta constitucionalista carrancista, la propuesta obregonista, la propuesta zapatista también. Por supuesto que hubo algunos delegados villistas, pero pues que estaban un poco fuera de foco, y se propone que esta convención permita, uno, la reorganización de todas las fuerzas políticas y sociales de la República,
donde se confronten propuestas, porque lo que propone el Plan de Guadalupe, firmado a finales del 14, es como ir sistematizando la lucha, ¿no? No solamente se trataba de las batallas y de los grandes logros y que unos mataron a otros, sino que ya se trataba de proponer cosas para un proyecto de nación que contemplara 3 valores: la justicia social, que pues tiene que ver con la tierra, que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con los satisfactores; la libertad política, que tiene que ver con procesos democráticos basados en elecciones y con partidos políticos; y tercero, la democracia, es decir, el ideal democrático que Francisco I. Madero había postulado y que tiene que ver con el sufragio efectivo y la no reelección. Entonces, lo que dicen los constitucionalistas, principalmente Venustiano Carranza: vamos a hacer una convención, ¿no? Vamos a valorar nuestras fuerzas, vamos a hacer un balance de hasta dónde estamos, y cada propuesta o cada facción revolucionaria pues que diga qué es lo que quiere como proyecto de nación, ¿no? Porque el villismo pues va a decir que todo va a ser colonias agrícolas militares, ¿no? Otros del sur van a decir que la soberanía de los estados; otros va a ser el anticlericalismo contra la iglesia; otros va a ser que desaparezcan las haciendas y que se reparta toda la tierra y les damos en la torre a todas las oligarquías; otros va a ser identificarse con el socialismo; otros va a ser identificarse con Estados Unidos. ¿Sí me explico? Todas las facciones pues tenían cabezas que pensaban en una idea de nación que a lo mejor coincidía o no con el constitucionalismo. Bueno, desde estas adiciones al Plan de Guadalupe se estableció que era necesario organizar una convención que se va a lograr pues hasta 1915. Y al mismo tiempo esta idea va a influir en que después de la Convención Revolucionaria de Aguascalientes se va a pensar en sistematizar todo ese bagaje de demandas y de propuestas de orden nacional para que Venustiano Carranza establezca un proyecto de orden constitucional. ¿Se dan ustedes cuenta? Es una revolución mucho más fuerte que la maderista, mucho más de alcance ideológico, ¿no? Y de permanencia, porque finalmente el logro de la revolución constitucionalista va a ser la Constitución de 1917. Desde el origen que se pone en el Plan de Guadalupe, hay que restablecer el orden constitucional, necesitamos otro orden, otro proyecto de nación que englobe las causas sociales, políticas, etcétera, se mantiene. Y por supuesto una cosa básica que va a ser el orden digamos que administrativo político, que tiene que ver con lo judicial constitucional también, ¿no? Entonces, por eso nuestra revolución fue una revolución social, fue una revolución política, fue una revolución también económica, fue una revolución ideológica, una revolución constitucionalista en el sentido de que su enfoque, su objetivo va a ser la elaboración de una carta magna nueva que va a cambiar el orden de cosas existentes, que va a retomar la Constitución Liberal de 1857, por supuesto, y que finalmente es un proyecto nacional que le da sentido a México durante el siglo XX. ¿Qué postulados se modificaron en el Plan de Guadalupe de diciembre de 14? Uno, pues establecen que subsiste el Plan de Guadalupe del 26 de marzo de 1913 hasta el triunfo completo de la revolución, y por consiguiente el ciudadano Venustiano Carranza continuará en su carácter de primer jefe de la revolución constitucionalista y como encargado del poder ejecutivo de la nación hasta que, vencido el enemigo, quede establecida la paz. Que este primer artículo modifica totalmente al primero. Segundo, el primer jefe de la revolución y encargado del poder ejecutivo expedirá y pondrá en vigor durante la lucha todas las leyes, disposiciones y medidas encaminadas a dar satisfacción a las necesidades económicas, sociales y políticas del país, efectuando las reformas que la opinión exige como indispensables
para restablecer el régimen que garantice la igualdad de los mexicanos entre sí, leyes agrarias que favorezcan la formación de las tierras de que fueron injustamente privados. Fíjense, los puntos. Leyes fiscales encaminadas a obtener un sistema equitativo de impuestos a la propiedad de raíz. Legislación para mejorar la condición del peón rural, del obrero, del minero y en general de las clases proletarias. Este es un punto clave de la Revolución Mexicana y es un punto clave para entender los que hicieron la revolución, porque estas personas que mencionan aquí están en los ejércitos constitucionalistas todo el tiempo y además son un reflejo de la diversidad regional de México. Luego, establecimiento de la libertad municipal como institución constitucional, que va a ser una aportación de la Revolución Constitucionalista, sobre todo a través del artículo 115 constitucional. Bases para un nuevo sistema de organización del Poder Judicial independiente. Esto era una demanda básica, fundamental, que todos los opositores al porfiriato tuvieron durante 30 años. Porque el sistema judicial no servía. O sea, el que delinquía quedaba impune los procesos. Uno por las distancias y todo eso. Otro, pues que no funcionaban los jueces hacían caso al presidente de la República, entre otras cosas, tanto en la federación como en los estados. Revisión de las leyes relativas al matrimonio y al estado civil de las personas. Esto también es una cuestión básica, heredera del liberalismo del siglo XIX, recordemos la Constitución de 1857 y las leyes de reforma. Disposiciones que garanticen el estricto cumplimiento de las leyes de reforma, revisión de los códigos civil, penal y de comercio, reformas del procedimiento judicial con el propósito de hacer expedita y efectiva la administración de justicia, revisión de las leyes relativas a la explotación de minas, petróleo, aguas, bosques y demás recursos naturales del país, y evitar que se formen otros en lo futuro. Eso también es una cosa fundamental que va a quedar marcada en el precepto constitucional del 17. Reformas políticas que garanticen la verdadera aplicación de la Constitución de la República y en general, ¿qué diríamos ahora? Todas las demás leyes que se estimen necesarias para asegurar a todos los habitantes del país la efectividad y el pleno goce de sus derechos y la igualdad ante la ley. Esto es básico de entender como parte de los logros revolucionarios. En el artículo 3 dice: para poder continuar la lucha y para poder llevar a cabo la obra de reformas a que se refiere el artículo anterior, el jefe de la revolución queda expresamente autorizado para convocar y organizar el ejército constitucionalista y dirigir las operaciones de la campaña, para nombrar a los gobernadores y comandantes militares de los estados y removerlos libremente. Ellos también eran un poco centralistas en este aspecto. Para hacer las expropiaciones por causa de utilidad pública que sean necesarias para el reparto de tierras, fundación de pueblos y demás servicios públicos. Esto también es una cosa básica de entender. La revolución constitucionalista, no solamente Pancho Villa, hacía eso contra los hacendados, contra el clero, contra los empresarios, en todos los lugares donde llegaba, creaba un decreto de expropiación por causa de utilidad pública. Y además, pues con eso sobrevivía la revolución y con eso comían las huestes militares. Para contratar empréstitos y expedir obligaciones del Tesoro Nacional con indicación de los bienes con que han de garantizarse. Eso también es una cuestión básica. ¿Cómo sobrevivía el constitucionalismo? Bueno, había varios enviados, por supuesto, en Estados Unidos, en Arizona, en Texas, en California, en Washington, pero también en Europa, en Londres y en París, para negociar justamente, no solamente la defensa de la nación y de la soberanía nacional, sino negociar empréstitos que permitieran el logro de la revolución. Para nombrar y remover libremente los empleados federales de la administración civil y de los estados y fijar las atribuciones de cada uno de ellos. Para hacer directamente o por medio de los jefes que autorice las requisiciones de tierras, edificios, armas, caballos, vehículos, provisiones y demás elementos de guerra, y para establecer condecoraciones y decretar recompensas por servicios prestados a la revolución. ¿No se han aburrido? Bueno, si se aburren me dicen. Artículo 4. Al triunfo de la revolución, reinstalada la Suprema
jefatura en la Ciudad de México, y después de efectuarse las elecciones de ayuntamientos en la mayoría de los estados de la República, el primer jefe de la revolución, como encargado del Poder Ejecutivo, convocará elecciones para el Congreso de la Unión, fijando en la convocatoria la fecha y los términos en que dichas elecciones habrán de celebrarse. Esto también es básico de entender. Estamos en un momento de impulso de la revolución. Finales de 14 ya habían luchado contra Huerta, y entonces ahora hay que reorganizar a las huestes y organizar los estados. Entonces todos los estados eran un desastre después de haber triunfado esta revolución contra Huerta. Entonces había que organizar, y saben, fueron muy sabios, porque la reorganización tenía que ver con las ideas y con los proyectos que después van a permitir la elaboración de la Constitución. Después de estas reformas al plan de Guadalupe, tenemos el proyecto de Carranza, ya más esquemático, para permitir en 1916 permitir la elaboración de la Constitución del 17. Ahora, esto es en 14, en 15 hay varias rupturas entre el ejército constitucionalista, entre los caudillos de la revolución, entre los constitucionalistas en todo el país. Entonces todo este plan de llegar a la elaboración de una nueva Carta Magna va a tardar un año y pico. Un año y pico donde Venustiano Carranza va a ir emitiendo ciertos decretos que en varios estados del país van a ser revolucionarios. Por ejemplo, el decreto de la tierra a inicios de la ley agraria de enero de 1915 se va a aplicar en varios estados, en Nayarit, en Colima, en Veracruz. Bueno, con una experiencia magnífica. Realmente la población campesina se empezó a ver beneficiada por estos decretos. Después vino la Casa del Obrero Mundial, también en 15, que permitirá organizar a los obreros. ¿En qué sentido se organizan a los obreros? En aplicación de medidas que tienen que ver con el salario mínimo, con las condiciones generales de trabajo, la cuestión de los accidentes de trabajo, la cuestión de la salud, de la familia, y de ahí también viene la cuestión de la vivienda. En 15 hay varios decretos en varios estados que lo permiten. Aquí Nicolás Flores en Hidalgo va a hacer varios decretos en ese sentido. No sé si conozcan ustedes los decretos, que lo convirtieron realmente en un personaje importante en torno a la lucha constitucionalista. ¿Qué más? Está el pleito con Villa, ¿verdad? Está el pleito con Zapata, ¿verdad?, que no está de acuerdo con las disposiciones agrarias, pero finalmente, y además en 16 tenemos otra invasión norteamericana, porque vienen los gringos en chinga a perseguir a Francisco Villa por todo el país, y entonces ahí en 1916 los constitucionalistas lo que incorporan a esta parte ideológica del plan de Guadalupe va a ser la cuestión del nacionalismo revolucionario, que es pues la defensa de la soberanía, de la autonomía entre estados, de la autodeterminación de los conflictos entre los estados, y va a engrosar también esta parte ideológica lo que va a ser la Constitución del 17. Finalmente, se hará el proyecto de constitución que los constitucionalistas consensan entre ellos todo el tiempo de esta lucha. Y nada más les voy a decir que en este proyecto es muy interesante este párrafo para ilustrarnos el impacto del plan de Guadalupe. Que en vista de esto es seguro que los enemigos de la revolución, que son los enemigos de la nación, no quedarían conformes con que el gobierno se rigiera por las reformas que ha expedido o expidiera esta primera magistratura, o sea, Venustiano Carranza. Pues de seguro lo combatirán como resultante de cánones que no han tenido la soberana y expresa sanción de la voluntad nacional. Que para salvar ese escollo, quitando así a los enemigos del orden todo pretexto para seguir alterando la paz pública y constipando contra la autonomía de la nación, y evitar a la vez el aplazamiento de las reformas políticas indispensables para obtener la concordia de todas las voluntades y la coordinación de todos los intereses por una organización más adaptada a la actual situación del país y por lo mismo más conforme al origen, antecedentes y estado intelectual, moral y económico de nuestro pueblo. ¿Qué está diciendo con este párrafo?
que es necesaria la conciliación ya. El país se desmenuzaba en las manos. Que era necesario que todos los sectores que habían conciliado en la Convención de Aguascalientes, en todos los estados donde había habido ese tipo de reuniones entre las facciones revolucionarias, conciliaran, por un lado, negociaran sus intereses, establecieran una armonía nacional. Y eso solamente, va a decir más adelante, lo va a lograr el proyecto de Constitución. Un proyecto de Constitución que tiene que ver con las reformas a la Constitución de 1857, liberal, una Constitución un tanto cuanto endeble para el momento, y la necesidad de proyectar, es decir, de decir un proyecto de nación, donde todos conciliaran en las demandas e intereses que defendían. Finalmente, como todos ustedes saben, Venustiano Carranza hace este proyecto y lo presenta a consideración de los estados, de las facciones, y finalmente se postula las elecciones